Haciendo el ADN, entonces primero voy a necesitar una base. Para eso voy a ocupar una bolita de unicel, la voy a cortar. Ya que está cortada la voy a pintar y voy a colocar mi palito de madera. Yo voy a usar foamy moldeable para hacer el cromosoma. Voy a colocar el cromosoma en el palito de madera. Luego voy a pintar los palitos de diferentes colores. Luego voy a pegar los palillos en forma de caracol. Cortar hexágonos y pentágonos de diferentes colores. Voy a hacer círculos de plastilina para simular los fósforos. Vamos pegando uno por uno los hexágonos y vamos a seguirlo como en forma de caracol. Ahora vamos a partir el unicel para hacer la célula animal, para luego pintarlo. Les voy a representar la cromatina iniciando desde el cromosoma hacia la célula. Vamos a la mitad las bolitas de unicel y también vamos a partir la parte de la colita. Después voy a pintar la meiosis con plumones en base al libro. Y ahora vamos con la explicación. Según Cifuentes Viveros en su libro de Biología 2022, la célula animal es una célula eucariota que posee núcleo donde encontramos ADN, que es nuestra configuración genética. Esta la podemos encontrar de forma descondensada, que es en la cromatina, que está compuesta por histonas y nucleosoma. Seguimos con el cromosoma, que es facilitar a repartir ADN en mitosis y meiosis. Está compuesta por cromátidas, telómero, brazo corto, cinetocoro, centrómero, brazo largo, banda. Seguimos con el gen, que es un trozo de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. De esta manera define las características de cada organismo. Compuesta por timina, adenina, citosina, guanina. Seguimos con el ARN, que la diferencia es que está compuesta por una hélice y el uracilo reemplaza la timina. Volviendo a la célula con el ciclo celular, en la interfase hay 3 periodos, que es G1, donde la célula crece y el ARN mensajero se sintetiza de forma importante en el núcleo. Periodo S. Se duplican las moléculas de ADN y se forman histonas que al unirse entre sí forman fibras de cromatina. Al final de esta etapa habrá 2 copias de su información genética. Periodo G2. La célula se prepara para la división. Seguimos con la mitosis, donde se inicia por la profase, que en ella se distinguen 2 etapas. Profase temprana, donde los cromosomas se condensan observándose como filamentos. Luego profase tardía, consiste en el rompimiento de la membrana y por consiguiente los cromosomas se dispersan en el citoplasma. Seguimos con la metafase, donde en este punto los cromosomas se desplazan hacia el ecuador de la célula con ayuda del uso. Vamos con la anafase, donde durante esta fase las cromátidas hermanas son atraídas hacia los polos opuestos de la célula formando cromosomas independientes. Terminamos con la telofase, donde se inicia cuando los cromosomas ya se encuentran ubicados en los polos y el uso se ha desintegrado. Se forma nuevamente la membrana nuclear para cada célula hija, reapareciendo el nucleolo en cada núcleo nuevo, y se forman el resto de los organelos. En esta fase ocurre la citocinesis, la división del citoplasma en mitades iguales mediante un surco de división. Esto solo sucede en las células animales,
ya que en las células vegetales se forma una estructura llamada placa celular que las divide formando una nueva pared celular. En la mitosis es requerida para el reemplazo de células, mientras en la mitosis es para la producción de gametos. Se divide en meiosis I y meiosis II. La meiosis solo está presente en la reproducción de gametos sexuales, donde una célula diploide con dos pares de cromosomas se convierte en una haploide, como son los espermatozoides y óvulos, que en el momento de la fecundación se unen de nuevo en una célula diploide. Comenzamos con la interfase, donde la célula crece y se prepara para la reproducción, pero en este caso los cromosomas se duplican durante este periodo. En la profase 1 es una etapa bastante larga que se divide en 5 periodos. Empezamos por el leptoteno, que inicia la condensación de cromosomas, pero aún están unidos a la membrana nuclear. En los cromosomas aparecen engrosamientos conocidos como cromómeros y se puede observar un eje proteico. En esta solo es posible ver una de las cromátidas hermanas en cada cromosoma. Seguimos con el paquiteno, que en esta etapa ocurre un proceso llamado recombinación genética, donde se intercambia material genético entre los cromosomas de cada pareja, formando las denominadas cruces o quiasmas. Seguimos con el diproteno, que en esta etapa donde se pueden apreciar las dos cromátidas de cada cromosoma y se les da el nombre de tetradas. Diacinesis. Aquí los cromosomas están más condensados y se representa la ruptura de la membrana nuclear. En la metafase 1, en esta fase los centrosomas forman el uso acromático y se colocan en los polos de la célula. Los cromosomas homólogos se colocan en el centro de la célula, pero aún se distinguen los quiasmas. En la anafase 1 ocurre la separación de los cromosomas homólogos dirigiéndose a los extremos de las células. En la telofase 1 se forman las nuevas membranas nucleares y se forman las nuevas células haploides. Seguimos con la meiosis 2, donde empieza la profase 2. Inicia en esta fase la existencia de las células haploides con dos cromátidas cada una y se produce el rompimiento de la membrana nuclear, sintetizándose un nuevo uso acromático. Seguimos con la metafase 2, donde se acomodan los cromosomas al centro de la célula, formando la placa ecuatorial, y cada cromatida se dirige hacia los polos opuestos de la célula. Seguimos con la anafase 2, donde las células hermanas se separan y se dirigen a los polos opuestos gracias a las fibras de uso acromático. De la fase 2, se forman nuevamente las membranas nucleares que cubren los cromosomas, desapareciendo el uso acromático. Para este momento ya habrá 4 células haploides, con lo que se completa el ciclo. Como producto tenemos 4 espermatozoides u óvulos, que son células haploides. Terminando el video con el cariotipo humano. Todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Podría haber errores como una enfermedad como una de las más conocidas, síndrome de Down, que son enfermedades genéticas.